sí me preocupo porque me... Mientras que te pida solamente el código, no hay problema. Me pidieron una cita. Ya estás en Facebook Live, ¿ah? Listo. Buenas noches. Listo. Buenas noches. El Centro Latinoamericano de Logoterapia, Coaching y Tanatología, Centras, a nombre de Edma Rotondo, Jackie Larrey y el mío, Ricardo Lizarzaburu, socios fundadores, le damos la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro de Momentos para un Café. En esta oportunidad, desde México, nos acompaña la maestra Laura Vélez de León, quien abordará el tema El sentido del trabajo en la crisis actual. Laura es maestra, logoterapeuta y analista existencial, directora del Centro de Estudios para el Sentido de Vida, Escuela de Logoterapia fundada en el 2015 en la Ciudad de México. Es egresada de la licenciatura en Relaciones Industriales y de la maestría en Orientación Psicológica por la Universidad Iberoamericana. Especialista en Análisis Existencial y Logoterapia por ESMAEL. Docente en el área de estudios empresariales en la Universidad Iberoamericana, conferencista en varios congresos nacionales e internacionales. Recibió en julio del 2019 el doctor honoris causa en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Ha escrito varios artículos sobre el sentido de vida y la prevención de adicciones. Fue conductora del programa de radio Con Sentido de Vida en Radio Centro 1030, amplitud modular, que se transmitía diariamente y participó semanalmente en el programa de televisión Ser Feliz Si Se Puede, en el Canal 2. Su principal misión es difundir un mensaje de esperanza. Ahora bien, para iniciar esto, ¿no? Recordemos que vamos a hablar del sentido del trabajo en la crisis actual. Y creo que es importante contextualizar el tema, ¿no? La crisis, y esta en particular, ha puesto patas arriba los mercados laborales, ocasionando la pérdida de millones de puestos de trabajo. Esta crisis del mundo laboral está echando leña al fuego del descontento y la angustia. El desempleo y la pérdida de ingresos a gran escala a causa del COVID-19 están erosionando aún más la cohesión social y desestabilizando países y regiones desde el punto de vista social, político y económico. Esto ha sido una expresión del secretario general de las Naciones Unidas. Ha quedado demostrado el alto grado de interdependencia de las economías y los mercados de trabajo, y que por lo mismo la globalización debe redefinirse para que propicie un mundo más inclusivo y sostenible para todos. Una forma de alternativa para ello podría ser las ODS, los Objetivos de Desarrollo Social. Para crear trabajo se requiere un equilibrio entre los sistemas socioeconómicos y económicos, con mayor inversión en la protección de las personas y en una economía verde y con igualdad de género. Voy a realizar la primera pregunta, porque son 3 preguntas que los socios hacemos, una por cada uno, para que luego, en base a estas preguntas, Laura aborde el tema. Una vez que hayamos terminado con las preguntas, los participantes, bien por Zoom o bien por Facebook Live, podrán hacer sus comentarios o las preguntas que ustedes estimen convenientes para que Laura las responda. Bien, la primera pregunta, Laura, es la siguiente. Se dice que los humanos viven y laboran localmente aislados y globalmente conectados, y que el trabajo se vuelve tan virtual como los bits que viajan a la velocidad de la luz, y en este sentido nos lleva a la desconexión del cuerpo humano y a la desconsideración del mismo como mental, ficticio, invisible y licuado. Frankl manifestaba que una de las formas de realización del ser humano, donde encuentra sentido su propósito, es el trabajo, porque le permite poner en práctica sus valores de creación, de experiencia y de actitud ante la actual crisis. ¿Cómo puede haberse visto afectado dicho sentido y qué herramientas logoterapéuticas podrían aplicarse para contrarrestar los efectos ocasionados?
Bueno, pues antes que nada, me da mucho gusto estar aquí. Gracias a Centras, gracias Ricardo, Jackie y Emma por esta invitación para hablar de este tema tan importante y un tema que ha sido afectado, como menciona Ricardo, en esta época, ¿no? Estamos viviendo una crisis, sí, de salud, pero también económica y también social. Entonces, con base en esto, tenemos que reflexionar y detenernos para darnos cuenta qué es lo que está pasando. Como dices, esta crisis, esta pandemia del COVID-19 nos puso, como dijiste, patas para arriba, ¿no? Con toda esta situación de qué es lo que está pasando. Y sí, bueno, no deja de ser muy triste que muchas personas se están quedando sin trabajo, ¿no? Muchas empresas han cerrado, simplemente aquí en México, 1 millón de negocios, y vemos que negocios latinoamericanos, negocios familiares, negocios están cerrando, mucha gente se está quedando sin trabajo, las situaciones se están complicando, pero también me gustaría que nos diéramos cuenta qué es lo que veníamos viviendo. Tenemos que ver que ya estábamos en la 4ª revolución industrial. Si bien es cierto, estábamos ya teniendo otras revoluciones, ya habían pasado 3 revoluciones, recuerden, la primera revolución industrial que se da en 1780 a raíz de la máquina de vapor. Ahí empieza la parte de la primera revolución industrial donde las máquinas sustituyen al hombre. Posteriormente vemos la segunda revolución industrial, que es la revolución de 1870 más o menos, que es donde viene el inicio, donde la aparición de la energía eléctrica, la producción en masas, ¿no? En serie, todo esto se viene en la segunda revolución industrial. Posteriormente viene la tercera revolución industrial, alrededor de los años 60, cuando empiezan toda la parte de las computadoras, ¿no? Del internet, de sí, toda la parte digital. Estamos hablando de la tercera revolución industrial. Y prácticamente se habla que de la 4ª revolución industrial se inicia en el año del 2011 en la feria de Hannover. Entonces ya se venía diciendo, ya se venía adelantando, ya veníamos viendo un cambio en la estructura laboral. Ya veíamos en esta 4ª revolución industrial que muchas personas dicen, hay una tercera que se une con la 4ª, están como encimadas esta 4ª revolución industrial con la presencia de los robots, con la presencia de las conexiones, por eso ahorita que me haces esta pregunta de qué pasa con las conexiones, porque claro, es una época donde está marcada por todas esas conexiones virtuales, por la virtualización, ¿no? Ahora ya todo es virtual y vemos que esto ya veníamos escuchando. También por la parte de la inteligencia artificial. Esta es otra de las características que vemos que está caracterizada la 4ª revolución industrial por la producción de la 3D, la tercera dimensión. Entonces, vemos que ya había ciertas características donde venían diciéndonos el cambio o las condiciones de la época actual, que claro, iban a impactar a nivel laboral. Ahora, con la pandemia y con este confinamiento, hemos tenido que adaptarnos a las condiciones que, pues, teniendo en este aislamiento, pues, con lo que podemos hacer. Y muchas personas se han ido adaptando, pero muchas otras no. Aquí, si observamos, es la parte de ante qué cosas estás abierto o no estás abierto, estás aceptando o no estás aceptando. En la actualidad, por la misma pandemia, por la misma crisis, por ejemplo, los maestros han tenido que dar clases a través de estas plataformas maravillosas que es el Zoom, ¿no? O muchas otras, el Google Duo, o han subido sus lecciones a YouTube. Pero de esos maestros, el 70% nunca había dado clases virtuales. Cuando ya antes nos habían dicho que esto se iba a dar, que esto iba a venir. Ahora vemos que sí,
pues ya también muchos muchos trabajadores, los médicos, los terapeutas, se están dando a través de plataformas como estas, o videollamadas, o FaceTime. O sea, nos estamos adaptando a las condiciones que tal vez por ese miedo al cambio no habíamos integrado o no nos habíamos concientizado que el mundo ya estaba cambiando. Sí, fue un golpe muy fuerte, fue de la noche a la mañana cuando dices, ya no te queda de otra, o te integras a estas condiciones de este momento contemporáneo, de estas condiciones de la cuarta revolución industrial, de estas condiciones, o te integras o te quedas fuera. Y creo que aquí está la situación que nos va a hacer distanciarnos, porque muchas personas que se quedan fuera por su economía, por sus condiciones socioeconómicas, por su situación, que no tienen alcance pues a las computadoras y todo, va a haber un distanciamiento. Entonces, también vemos que esto nos hace tener conexiones virtuales. Al fin y al cabo, conexiones. Porque si bien los gobiernos a nivel mundial están ocupándose de que haya un distanciamiento social para prevenir el contagio de esta pandemia, también la sociedad está buscando a través de este mundo virtual conectarse socialmente. A veces creíamos que la conexión no íbamos a poder tener un vínculo. Veíamos que si no era de presencial, el vínculo se iba a romper y no íbamos a poder tener esa conexión. Vemos que en la práctica, por ejemplo, de las sesiones de logoterapia, que es una psicoterapia que acompaña a las personas desde la dimensión espiritual, esta dimensión específicamente humana, sí se está logrando tener una conexión espiritual por medio del Zoom, por medio de las computadoras, por medio del Internet, por medio de lo virtual, ¿no? En línea. Sí podemos tener esta conexión. Sin embargo, no digo que no haga falta, como seres humanos que somos seres en el mundo, claro que nos hace falta tener el abrazo, el contacto, esto que nos alimenta. Inclusive, una persona aislada de otras, una persona que no tiene contacto, se ha visto que sí puede llegar a presentar inclusive trastornos mentales por la falta de una conexión presencial. Se han hecho investigaciones inclusive en animales. Se ha visto que un animal que lo aíslan totalmente, que lo tienen en un aislamiento, llega a presentar trastornos o enfermedades. Y los seres humanos también, una persona que tenga un total aislamiento, pues llega a presentar trastornos, ¿no? Trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, trastornos mentales. Sin embargo, cuando vemos la parte de tener una actitud, como mencionaba Ricardo Víctor Frank, habla que el trabajo lo vamos a desarrollar principalmente por el valor de creación. Pero él habla que los valores para encontrar un sentido a nuestras vidas van a ser a través de los valores de creación, los valores vivenciales o de experiencia, los valores de actitud. Entonces tomo esta parte de Víctor Frank que dice, vas a encontrar un sentido a la vida si tú vives a través de cualquiera de estos tres valores, o inclusive de los tres valores sería lo ideal, pero entonces tomo el valor de la actitud. La actitud que tú eliges tomar frente a las condiciones que estás viviendo. Esto es lo que hay, ¿no? Sabemos que también las personas tenemos mucha angustia frente a la incertidumbre. Creo que es una de las cosas que ha caracterizado esta pandemia, la incertidumbre. Y ante esa incertidumbre vivimos con angustia. Y ante esa angustia nos podemos sentir vacíos, desesperados, frustrados. Pero si tomamos de la logoterapia estos valores de actitud, es tú eliges qué quieres hacer con lo que hay, ¿no? Víctor Frank decía, me pueden despojar de todo, pero de lo que no me pueden quitar es de la libertad para poder elegir la actitud que yo tomo frente a estas circunstancias. Y esto creo que podemos rescatar. Esto ya está. Ya la parte de la situación, lo que estamos viviendo, ¿no? La parte de lo virtual, la virtualización del mundo actual, ya no puede hacerse para atrás.
ya no es quitarlo y regresar a la normalidad que teníamos antes. Ya esto es así, esto se quedó. Muchas personas ya se van a ir adaptando y realmente van a ir descubriendo que en muchas ocasiones esto nos puede facilitar ciertas cosas, lo maravilloso de poder estar de un lugar al otro, ¿no? Pero también vemos que por esta situación, pues muchas personas, por el confinamiento y por el aislamiento y por todo eso, muchas personas se han quedado sin trabajo. Y muchas personas se han quedado inclusive, si no sin trabajo, sí con la mitad de su sueldo y con menos alcance. Entonces, creo que aunque el valor del trabajo se realiza, ¿no? Prácticamente con el valor de creación, la capacidad que tengo de dar, de aportar, de ofrecer, de dar al mundo, hoy nos toca sobre todo vivir el valor de la actitud para nosotros tratar de elegir la actitud que queramos tomar frente a estas circunstancias. Eso es lo que la logoterapia nos puede aportar frente al sufrimiento que tenemos a raíz de esta situación por las personas que están viviendo este desempleo, esta desesperación. Pero por otro lado, también vamos a darnos cuenta que no todo el mundo lo está viviendo, sino por ahí nos decían, crisis es oportunidad. Y la logoterapia también nos ayuda a abrir un campo de visión, abrir un abanico de posibilidades, ampliar nuestra visión y poder ver estas oportunidades que nos está marcando esta situación. Y si tomamos entonces los valores de creación, como dice Víctor Frank, la capacidad de poder dar, de ofrecer, de crear, de aportar algo al mundo a través de mi trabajo, entonces voy a identificar cuál es la riqueza interna que yo tengo para que a partir de ahí pueda yo ofrecer algo al mundo, pueda vivir estos valores de creación. De estos tres valores que habla la logoterapia, el valor de creación es mi capacidad que yo tengo para dar, que por eso aquí le pone el sentido del trabajo como mi capacidad que yo tengo para dar, para ofrecer al mundo, el valor de la creación. Luego viene el valor de la experiencia, mi capacidad que yo tengo para recibir lo que la vida me da, esa parte de la naturaleza, todo lo que la naturaleza me ofrece a través de este valor de experiencia, valor vivencial, a través de la contemplación, del amor. Y el tercero, el valor de actitud, la actitud que yo tomo, que yo elijo tomar frente al sufrimiento, frente a la culpa, frente a la muerte. Esos serían los tres valores. Y entonces en la vida vamos escogiendo a veces lo ideal, que si puedo tener los tres, pues eso quiere decir que mi vida la he vivido desde la libertad y la responsabilidad y que mi vida tiene sentido. Pero por otro lado, si hoy me toca encontrarle un sentido a mi trabajo, ¿sí? Dándome cuenta que también mi trabajo o tu trabajo se puso en crisis, que se ha movido, también hacer un giro, un cambio de sentido, para no ir, como les digo, en sentido contrario, sino darle un sentido. Y el vivir una vida con sentido es de adentro hacia afuera, a través del valor de la creación, y poder decir qué tengo para dar al mundo, qué tengo para ofrecer, qué sentido para poder realizar, el poder dar. Y es muy interesante cuando, por ejemplo, escuchábamos, ¿no? A veces que escuchamos a personas de fui a pedir trabajo a una empresa. Y cuando decimos fui a pedir trabajo es quiero que me den. Vengo a pedir, ¿no? Como con la mano, vengo a pedir un trabajo, vengo a pedir que me des un trabajo. Y eso culturalmente se oía como algo normal. Vengo a pedir un trabajo. Ahora, en esta cultura, ¿no? De la colaboración, de poder integrar esta parte del sentido del valor de creación en el trabajo, ya no es que vamos a pedir trabajo, es vengo a ofrecer mi trabajo. Ahí ya estamos cambiando el giro, ¿no? Ahí ya estamos cambiando, ya nos estamos integrando a este nuevo trabajo colaborativo que es lo de ahora. Vengo a ofrecer porque lo que yo puedo aportar a esta empresa va a colaborar con el equipo, va a aportar, va a ayudar. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar
para que también podamos encontrar este sentido, hacer un cambio. Estamos indudablemente en una de las épocas donde ha habido más cambios. Y este confinamiento y esta pandemia nos ha puesto una realidad que ya estaba, pero nos ha desenmascarado la realidad. Y entonces es necesario que hagamos un cambio de actitud y que inclusive en el trabajo hagamos un cambio de actitud, que ya no seamos de las personas que como hace décadas veníamos a pedir trabajo, sino ahora integremos a ver qué riqueza tengo, qué puedo aportar a este trabajo, qué puedo crear, aportar, dar, ofrecer para que con mi trabajo pueda colaborar con todo ese equipo colaborativo, lo que pueda aportar algo y vengo a ofrecer algo que va a enriquecer en tu empresa, que puede incrementar las finanzas, que puede incrementar y puede subir y puede mejorar. Para eso se necesita mucho autoconocimiento, conocernos, quiénes somos y desde esa riqueza tomamos también de la logoterapia la visión antropológica frankliana, que nos habla de que somos una persona, una unidad con 3 dimensiones, el cuerpo, la mente y el espíritu, y desde esa totalidad pues podemos relacionarnos y trascendemos en la dimensión social. Entonces, en la medida que vayamos conociéndonos, cuáles son nuestras capacidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, y desde ahí poder trascender en el trabajo y así darle un sentido ahora a este trabajo con las condiciones actuales. Excelente, Laura, te agradezco. Sí, es cierto, ¿no? En realidad, esta pandemia, como digo, ha desnudado la espiritualidad del ser humano y en esta interpelación nos desafía, ¿no? Nos desafía a adaptarnos a un nuevo contexto, a una nueva realidad, donde muchas empresas, ¿no? Están permitiendo ya que el trabajo se haga desde casa. Y así se va a mantener en el tiempo. Y así ya no se requiere que el empleado, el trabajador vaya digamos, al edificio a desarrollarlo, ¿no? Después voy a leer, digamos, los comentarios que están acá en el Facebook, y mientras tanto le doy pase a Edma para que haga la segunda pregunta. Ya, muchas gracias, Ricardo. Bien, has hecho mención, Laura, muy interesante, a esta cuarta revolución industrial con el tema de las conexiones, la inteligencia artificial, todo lo que significa la tercera dimensión y lo que eso implica en el cambio y condiciones de trabajo. También has citado, muy interesante, que en lugar de pedir y ofrecer un trabajo, hay un aporte del individuo. ¿Cómo cultivar la resignificación del pedir al ofrecer desde esta transdisciplina que es el coaching logoterapéutico? Ante todo, ¿qué es el coaching logoterapéutico y de qué manera puede aportar a cultivar? Sí, ya has hecho mención un poco al tema del autoconocimiento, pero ¿habrían otras dimensiones también que pueden cultivar este aporte, digamos, del pedir al ofrecer? Sí, hablamos de del coaching, que lo que es el coaching es esta herramienta que nos ayuda a tener conversaciones, y el coaching logoterapéutico a tener conversaciones con sentido, ¿no? Una de las cosas que el coaching logoterapéutico hace es justamente a través de este encuentro, un encuentro existencial con el otro, poder tener esta conversación, porque aquí hablar del coaching logoterapéutico, lo principal es la conversación, ¿no? Las conversaciones, y que esas conversaciones tengan sentido. Acompaña a la persona a descubrir su sentido de vida, a descubrir su sentido del trabajo, pero también desde descubrir el sentido del trabajo desde su libertad y su responsabilidad. Creo que es fundamental que a partir del coaching logoterapéutico las personas se dan cuenta y son conscientes de la situación y desde ahí pueden elegir cómo van a responder ante las situaciones. Como les digo, esto es lo que hay,
esto es lo que nos está tocando y claro, desde nuestra necesidad de control, de certeza, de bajar nuestra angustia y todo, pues queremos que todo fuera perfecto, pero no, esto es lo que hay y así es la vida. Y qué mejor que la logoterapia con toda la experiencia de Viktor Frankl en el campo de concentración, de que él todo lo que vivió y todo lo que nos enseñó, que fue ahí como él decía, la experiencia crucial de la logoterapia, el campo de concentración, donde ahí fue aprendiendo mucho, fue practicando, fue realizando muchas cosas. Y ahora tenemos esto del coaching, que ha sido algo que nos ha ayudado, porque también el coaching se va específicamente a la problemática. Cuando hablamos del coaching logoterapéutico, no vamos a trabajar una visión generalizada, sino llega el coachee o el cliente y entonces nos dice, bueno, yo vengo para que me puedan acompañar a través del coaching logoterapéutico porque tengo un conflicto, estoy en una crisis y necesito tomar una decisión significativa. Entonces, por eso es muy importante porque también tiene un gran impacto, porque es algo más rápido, no son sesiones de años, sino prácticamente es acompañarlo a decir cuál es la problemática que tienes y sabemos que en esa problemática la logoterapia, como les mencionaba hace rato, te ayuda a ampliar tu visión, qué es lo que hay, amplía tu visión, cuáles son tus posibilidades de decisión, cuáles son esas posibilidades que tienes de solución y a partir de ahí tomar una decisión y responder frente a eso y que esas decisiones sean significativas. Creo que es una gran herramienta el coaching logoterapéutico porque es más práctico, es más específico y se va más a la problemática. Super, muchas gracias. Gracias, Laura. Sí, efectivamente, ¿no? Combinar, digamos, las herramientas que el coaching nos proporciona con la logoterapia viene a ser, digamos, una herramienta muy, muy potente, ¿no? Porque tiene una visión bastante amplia y permite, digamos, resignificar algún evento que haya marcado alguna pauta de efectos de poder obtener resultados extraordinarios, ¿no? Sí, yo Le lo veo doy, así como que la parte de la logoterapia tiene toda la filosofía, toda la teoría, todos los conocimientos y el coaching es la herramienta. exacto, Entonces así se fusiona. Entonces, exacto, a través de la herramienta del coaching, ahí es cuando se hace esta gran mancuerna. exacto. Le doy pase a Jackie para la tercera pregunta. Gracias, Laura. De verdad que esta conversación que tenemos contigo, donde nos hablas de una cuarta revolución, nos hablas de coaching logoterapéutico, yo quiero ir un poquito más allá y es un poco este estilo de vida que muchos, por no decir todos, estamos viviendo, que es el famoso trabajo en casa, home office, trabajo remoto, donde la adaptación nos lleva a todos a poder tener un cambio en nuestra vida. Tengo conocimiento que hace más de 10 años, te hablo más o menos de 2005, que para mí fue totalmente extraño, ya existía ese trabajo remoto en casa en muchas empresas transnacionales, pero eran muy pocas. Entonces, quizás para este universo, digamos, diminuto dentro de este mundo tan grande que somos todos, no les afectó, pero habemos muchos afectados, porque como tú bien lo has mencionado, esta plataforma Zoom, digamos, como Google Meet, como Teams, etc., porque lo que más hay en este momento son plataformas virtuales para poder conectarnos, ¿no? Y poder tener, ganar una experiencia laboral, ¿no? Es un contexto totalmente nuevo donde se ha visto afectado un buen grupo de trabajadores. Y esta afectación se ve justamente porque no había un régimen y más bien ha habido exceso de trabajo, nuevas tareas, lo cual ha llevado a tener ansiedad, a sentir incertidumbre de una manera muy fuerte, a tener angustia, entre otros, digamos, eh, eh, reflejos que nos ha llevado para poder, digamos, seguir adelante. El ser humano en general se ha visto afectado en las labores, en los vínculos, estos vínculos que han quedado totalmente mermados
No hay abrazos, no hay mano, no hay un tete a tete, sino todo es así con pantallas. Y esto definitivamente, digamos, afecta la dimensión espiritual del ser humano, ¿no? Mi pregunta va ahora, nos has salpicado algunas herramientas. ¿De qué manera y con qué herramientas de logoterapia puede contribuirse para enfrentar y afrontar efectos de los descritos anteriormente, para poder minimizar las consecuencias tanto en el sentido del trabajo como en el sentido de la empresa? Porque estoy yo hablando de dos rubros totalmente diferentes, la empresa y el trabajo, porque no Ujú. necesariamente todos trabajamos en una empresa, hay mucha informalidad también, ¿no? Que se han visto afectados porque todo ha sido nuevo, todo es totalmente, digamos, vive. Y aquí es un poco la actitud de la que tú has nombrado en este momento, ¿no? Minutos atrás, la actitud que yo tengo hacia poder seguir en mis labores. Ujú. Sí, Jackie, fíjense, la parte de que sí ha habido muchas situaciones de cambio, pero como mencionaba, creo que esta situación del confinamiento a raíz de la pandemia y necesitar estar aislados ha desenmascarado algo que ya era evidente que iba a pasar, pero por esta resistencia al cambio no nos habíamos atrevido a profundizar y meternos en esto, por ejemplo, de la comunicación, de las clases virtuales, de todo, porque pues ya llevaba tiempo, donde ya estaba el Zoom, donde ya teníamos las herramientas, donde ya se podía hacer, pero no teníamos, no era necesario integrarnos en esto. Como a veces nos quedamos en esa comodidad incómoda, buscando la seguridad y la certeza, que creo que es algo que en la actualidad se ha fomentado mucho. Lo seguro, lo fácil, lo cómodo, lo rápido, ¿no? Estas características que nos mantienen estáticos frente a algo que ya conocemos, para no sentirnos inseguros, para no llenarnos de angustia, de ansiedad, de incertidumbre, de inseguridad. Entonces, a raíz de esta situación, pues no tuvimos otra opción de ya empezar y entrarle, y aún con el miedo, poder ir aprendiendo. Si se fijan, las personas que tienen esta apertura para ir aprendiendo, pues nos fuimos metiendo. Pero muchas otras personas dijeron yo no, y hasta que no regresemos a la normalidad, no me integro a las clases, por ejemplo, ¿no? Entonces ya estás viendo que, claro, por la actitud se van a ir relegando muchas personas, tanto personas como comunidades, como situaciones, porque sabemos que va a haber esto cada día una mayor distancia de poblaciones en cuanto a nivel socioeconómico, que esto va a beneficiar a muchas comunidades, pero también va a perjudicar a muchas otras, que va a beneficiar a algunas personas, pero también va a perjudicar a otras. Depende mucho de esta actitud. Si bien es cierto que esto está alterando, también vamos a darnos cuenta que está habiendo un giro. Ya el home office ya está haciendo cambios, y si lo vemos, por ejemplo, en los millennials, ellos lo están integrando cuando las personas que tienen trabajo y que ahorita lo están haciendo en home office, que tienen flexibilidad de horarios, ya lo están integrando con mucho más naturalidad. Ya el trabajo no es como antes, de que era un horario de, no sé, 8 horas al día, y marcabas un límite entre tu trabajo y tu vida privada. Y ahora se fusiona eso, que es otra de las cosas que vamos a ver a nivel de trabajo. El horario del trabajo se está fusionando con la vida privada. Hay una gran flexibilidad de horarios. Ya no están marcados así, ¿no? Con esta rigidez. Todo va fluyendo diferente. Ya también lo importante es la realización del trabajo y no a qué horas va a terminar, ¿no? Entonces, las personas que tienen la oportunidad de que su trabajo les guste, que les apasione, lo hacen desde casa y lo hacen de esta manera, fusionando su trabajo con la parte de su vida. Y desde ahí, esta es una de las características que tenemos que entender.
Sin embargo, también vemos cómo va afectando, hace ratito que mencionabas, Jackie, la parte de la falta de contacto, ¿no? La falta del contacto físico. Vemos que, por ejemplo, la generación Z, ¿no? Los jóvenes que están ahorita, por ejemplo, ya en una edad laboral de 18 a 24 años, vemos que sus condiciones han sido diferentes. Tengo la oportunidad de ser maestra universitaria de la Ibero aquí en México y me toca acompañar a los alumnos de 18 años, 19 años. Y cuando yo se los daba presencialmente, ya veía la dificultad que tenían para sociabilizar. Este es un problema que se viene dando ya desde hace unos años. Nuestro interés como maestros universitarios es poder desarrollar dinámicas para que haya sociabilización, porque a mí me llamaba la atención cómo algunos jóvenes pasaban 3, 4 semestres y no podían conseguir un amigo. Cada vez hay más personas, cada vez es más difícil sociabilizar. Ahora ellos lo tienen más difícil si nos vamos a cuestión laboral, porque están saliendo y dentro de esos despidos masivos de las empresas, pues las primeras personas que cuestan menos dinero despedirlos son los que apenas están iniciando porque no tienen toda una historial, ¿no? Laboral. Entonces están sacando a los jóvenes. Se está dificultando cada vez más la parte de sociabilizar de los jóvenes que están iniciando en una carrera laboral. Inclusive se hizo una investigación de un grupo de jóvenes que les decían con qué emociones estaban, cuáles eran como esas emociones que tenían presentes, y veían que muchas de las emociones relacionadas a la soledad. Entonces sí, se está dando una crisis humana de soledad, de aislamiento, de angustia, como mencionabas, pero también identificar cuáles son esas cosas que nos llevan a la angustia y también integrar esta otra parte de, si se fijan, la parte de querer tener el control, la seguridad, la certeza, la comodidad, lo rápido, lo fácil y demás, que tenemos que darnos cuenta y ser conscientes para no hacerlas parte de nuestra vida, sino también abrirnos al cambio. La crisis nos lleva a un cambio, como les decía, la crisis puede ser una situación de crecimiento o de decrecer, ¿no? Desde ahí tú puedes tomarlo como una parte de crecer o de crecer. Entonces, sí, todo se está moviendo, no podemos cerrar los ojos a estas condiciones, no podemos cerrar los ojos a creer que esto va a regresar un día a la normalidad, porque si ya estamos en estas condiciones, o sea, no vamos a poder regresar, ya esto va avanzando y así va a ir la vida y así se va a ir moviendo. Esto es lo que hay, este concepto de home office, este concepto de estar en casa, este concepto de conexiones, creo que es fundamental sabernos que tenemos conexiones y vean qué maravilla estar tan cerquita, estando tan lejos, ¿no? Geográficamente, estar tan cerquita y de verdad que cuando los veo, los siento tan cerca de mí, que ahí es donde nos damos cuenta que también tiene cosas positivas, que también nos ha beneficiado para poder generar esos lazos, ¿no? Para poder tener esta unión. Y bueno, pues sí, es como poder abrir los ojos para contemplar cuáles son las situaciones que se están presentando. Vienen cosas nuevas que desconocemos, vienen cosas, estaba escuchando el otro día también como esos delitos virtuales, todas las políticas con respecto a lo virtual y demás, se vienen cosas nuevas, pero creo que la actitud de estar abiertos a saber que esto es lo que se está moviendo y cómo vamos a relacionarnos y reorientarnos hacia un mundo laboral, tanto como empresas, como trabajadores, cómo estamos y tener que entender también que con respecto al trabajo estamos viviendo una situación del trabajo colaborativo, que en este trabajo colaborativo, como vemos, ha habido muchos cambios en cuanto a que si antes había un jefe y había una jerarquía, con las condiciones actuales laborales, ya eso de las jerarquías del jefe y subjefe y todo eso, ya también se ha quitado. Ya estamos hablando de una situación de una estructura plana, de esta estructura plana donde sí hay unas personas que tienen ciertas, o sea, son personas que les dejan
un mayor trabajo en donde van a tomar decisiones importantes, pero tenemos que hacer el cambio. Parece que nos está costando mucho el poder abrirnos a las nuevas condiciones laborales actuales. Esto del trabajo colaborativo, si se fijan en una estructura plana, nos ayuda a quitar ese autoritarismo, ese abuso de autoridad, esa descalificación, esa discriminación. Entonces, la propuesta es una propuesta desde un punto de vista bastante humana, donde podemos colaborar unos con otros, pero el chiste es, hay que saber hacerlo, hay que desprendernos de las condiciones del pasado y poder entrar a estas condiciones. Como les decía, esta parte de los horarios flexibles, ya no tengo que tener ese horario rígido y el típico, ¿no? De llegas a una hora, ya a las 8 horas, pues no todo el mundo ya trabaja 8 horas, se trabajan más de 8 horas, ¿no? 10 horas, 12 horas. Es otro cambio que tenemos que integrar. En la vestimenta también, ¿no? Cómo tenían que ir vestidos las personas, el traje, la corbata, la vestimenta, y entonces eso te decía que eras importante o menos importante. Hoy ya no. Hoy puedes ir a trabajar, no importa cómo estés trabajando, no importa si estás en home office, lo importante es lo que estás realizando y qué sentido tiene y cómo le estás aportando. Entonces, vemos, antes eran como la información era una información confidencial, ahora vemos que la información es compartida. Vemos que entre más compartes la información, más nos enriquecemos con esa información. Es otra de las características que tenemos que tener presente. Antes la tecnología, no la parte de archivar las cosas en la nube, es otra de las cosas que también vemos que ya no necesitamos un lugar físico para ir archivando toda la información, sino ahora ya tenemos las nubes, es otra de las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, son muchas cosas que en el mundo laboral actual están presentando, se está moviendo. Es una realidad, se está moviendo. Entonces, si lo que me está costando trabajo es el cambio, pues desde ahí ya la logoterapia lo que puede ofrecer es acompañarte a tener una actitud de confianza hacia la situación. Recuerden que la seguridad, desde este enfoque lo vamos a ver, cuando buscamos seguridad es que estamos buscando algo externo, ¿no? Tengo angustia porque me siento muy insegura y quiero sentirme segura. La seguridad viene de algo externo. La confianza es de un valor interno. Entonces, quiero sentirme con confianza de mis capacidades, de mis competencias que tengo para afrontar las situaciones laborales. Recuerden que hablar de competencias estamos hablando de la suma de el conocimiento más las aptitudes más las actitudes. Otro de los cambios que hemos visto laboralmente y que inclusive en los currículums, en los CVs, vemos que ya no nada más importa tu conocimiento, importa la actitud que tienes frente a las situaciones, importa las habilidades que tienes frente a las situaciones. Ya esta parte de decir, a ver, ¿cuáles son tus competencias? ¿Qué actitud has tomado frente a las crisis? Esto también se reconoce y es importante. Ya no es qué tanto has estudiado, sino qué habilidades tienes y qué actitudes tienes como parte del mundo actual laboral. Si vemos en la forma de hacer los currículums, ya es así como, a ver, ahí pon tus actitudes y pon tus aptitudes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a aportar la logoterapia ante esta situación? Uno, creo que acompañar a la persona que descubre y se descubra, que descubra todo el potencial interno que tiene. Y si vemos la dimensión espiritual, que es una de las cosas que la logoterapia aparte de la dimensión espiritual, la logoterapia, que es una psicoterapia, que acompaña a las personas a descubrir su sentido de vida a través de sus propios valores, siendo libres y responsables, también descubrir sus propios valores, estos valores espirituales que surgen de adentro de ti, que tienes para dar al mundo, estos valores del amor, de la honestidad, del respeto, ¿no? Esos valores que están, estas acciones valiosas, y claro, también los valores
como familia y demás. Entonces, si la logoterapia te acompaña a descubrir quién eres como persona, descubrir tus valores, descubrir tu riqueza interna que hay dentro de ti, si nosotros ante la situación actual, imagínense una persona que pueda habilitar su confianza, una persona que pueda habilitar la parte de ser productiva, de ser flexible, de ser abierta al cambio, de aceptar el cambio, pero también de ser innovadora, de ser emprendedora, de ser visionaria, de ser productiva, de ser trabajadora. O sea, si la logoterapia te va a acompañar a que tú habilites tus valores y que te relaciones con la situación actual desde tus valores, imagínate todo lo que tú podrías lograr si empiezas a habilitar todos esos valores espirituales, como lo que les digo. ¿Tú crees que si tú habilitas tu creatividad, tu innovación, tu emprendedurismo, tu visión, ¿no? Todo lo que puedes lograr, encontrarás en dónde puedes aportar algo al mundo para que este mundo sea mejor de como lo tenemos? Por eso esa frase que dice, deja algo al mundo mejor de como lo encontraste, ¿no? Aporta algo al mundo, ese mundo de cómo lo encontraste, pues da algo y desde ahí poder aportar algo. Y es decir, creo que falta más espiritualidad y menos ansiedad. Más espiritualidad para poder identificar que yo decido y yo respondo de acuerdo con los valores, de acuerdo con mis valores, y que desde ahí ese acto ya es un acto espiritual, desde mi conciencia. A veces dejamos la espiritualidad nada más como la parte de la religiosidad, pero no integramos que la espiritualidad es esa acción consciente desde mi libertad y mi responsabilidad, de acuerdo con mis valores. Este es ser con relación a algo o alguien, desde esta conciencia, desde estas acciones valiosas, y eso ya es espiritualidad. Entonces, si la logoterapia te acompaña a que te des cuenta de la riqueza que hay dentro de ti y a partir de ahí relacionarte con esta crisis, con esta situación actual, con esto, te darás cuenta que tienes un gran potencial de aportar algo a este mundo con esta crisis, con esta situación, y que dentro de ti está toda esa riqueza que tal vez no has podido ver o que no has descubierto. Por eso también la logoterapia te acompaña a descubrir, ¿no? A descubrirte, a descubrir valores, a descubrir sentidos para poder aportar y poder crear y poder hacer algo por este mundo, y ya no desde una visión o desde una postura pasiva, sino desde una postura activa donde tú puedes aportar algo de los demás. Si nosotros a través de la logoterapia podemos descubrir toda esa riqueza, vamos a abrir un abanico de posibilidades, de acciones valiosas, un abanico de acciones a través de nuestros valores que podemos dar al mundo. Y recuerda, el trabajo, también hay que resignificar lo que es el sentido del trabajo, porque antes ya nada más el concepto trabajo, ¿no? Como que trabajo, ¿no? Como que se le ha dado un significado no muy positivo. Ahora las cosas son diferentes, ¿no? Ahora la parte del trabajo es pues eso que tú das, ¿no? De esa tarea que tienes por realizar y dar al mundo y ofrecer al mundo. En la medida que nos conozcamos, vamos a tener mucho más herramientas para poder ofrecer a los demás y desde ahí aportar. Creo que la logoterapia es la terapia al momento. O sea, Viktor Frank fue un visionario. Viktor Frank, al crear toda la logoterapia, sabía, ¿no?, que esto era lo que necesitaba el mundo. Cuando él hablaba ya desde esas épocas, ¿no?, del vacío existencial, y que hablaba de que una persona que tenía un sentido de vida, un para qué vivir, iba a poder soportar cualquier cosa. Creo que en estos momentos también lo podemos aplicar. Que las personas que en estos momentos tengan un para qué vivir,
que tengan un sentido de vida claro, que tengan un sentido del trabajo claro, que esté su trabajo fundamentado en sus valores, lo que va a aportar y ofrecer al mundo. Así como decías, preguntabas también de las empresas, el sentido de las empresas. También las empresas con una responsabilidad social, con una conciencia social, integrando el factor humano, integrando también y reconociendo, también son empresas que sabrán moverse y tener la confianza, que sabrán por dónde. Sin embargo, también vemos que muchas empresas se han deshumanizado. Es increíble cómo se le ha dado un valor a lo económico y no al factor humano, sino se ha utilizado y se ha visto el factor humano como nada más el medio para lograr el capital, ¿no? Entonces, también ahora podemos tener una oportunidad de cambio al rehumanizar a las empresas. Y esto, la logoterapia, es lo que también va a aportar. Creo que si muchos empresarios se dieran la oportunidad de integrar la logoterapia también como parte de su cultura laboral, como parte de sus dinámicas, pues va a ayudar muchísimo, porque al contribuir a que las personas, a sus colaboradores tengan un sentido, pues eso tiene como la parte de, si tus colaboradores están ahí y le encuentran sentido a su trabajo, eso va a incrementar su productividad, su eficiencia, eso va a ayudar a que la empresa vaya creciendo. Entonces, creo que también es otra de las cosas que tenemos que aprovechar para que las empresas empiecen a fijarse y a centrarse en el factor humano, y que a partir de ahí se vayan rehumanizando. Sería ideal que las empresas puedan integrar la logoterapia, porque la logoterapia, desde el coaching logoterapéutico, desde generar una cultura laboral, desde acompañar a los directores a través de sus sesiones, ¿no?, de coaching logoterapéutico, desde sesiones grupales, sesiones individuales, desde integrar la filosofía de la logoterapia como sentido del trabajo, desde integrar la filosofía de la logoterapia como valores de creación dentro de las empresas. Creo que para mí, hoy nos está también desenmascarando esta parte de que la logoterapia es la psicoterapia del momento, y que las empresas necesitan conocer más de esto para poder integrarlas. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Sí, es cierto, ¿no? En realidad, si lográsemos introducir la logoterapia en las empresas, verían de que se habla el mismo idioma, ¿no? Hablamos el mismo idioma de visión, misión, visión, con la voluntad de sentido, con la libertad, con el sentido, con el propósito, ¿no? Y es el mismo lenguaje. Un propósito, sí. Y teniendo, ¿cómo se llama? O sea, el concepto claro de que las empresas son creación del ser humano. Si nosotros tratamos, si abordamos, si acompañamos al ser humano, evidentemente el ser humano que hace que los resultados funcionen, ¿no? Al estar, digamos, el ser humano en condiciones de poder manejar, digamos, las emociones, evidentemente podríamos pensar que los resultados se van a incrementar, ¿no? La rentabilidad, la utilidad, el IRITAT, ¿no? Son indicadores que muchas empresas están evidentemente observando, ¿no? Que es lo que incrementa la riqueza, pues, del accionista. Acá hay un comentario de Rosario Borelli, ¿no? Dice, aceptando que las cosas son finitas, como también nosotros, ¿de qué manera podría ayudar la logoterapia a no caer en la desesperación? Sí, muchas personas, como mencionamos, están pasando por situaciones difíciles, como les mencionaba, situaciones de mucha angustia, de desesperación y de desesperanza. Entonces, justamente la logoterapia aquí actúa, sí, primero reconocer que sí, estamos viviendo una situación difícil y que probablemente estás viviendo o sea, poder aceptarlo. Sí, estoy viviendo una situación, esta es la situación, poner las cartas, ¿no?, sobre la mesa y decir, a ver, esto es lo que me está pasando. Y desde ahí identificar las emociones, decir, tengo una situación de desesperación, de angustia, de ansiedad, de desesperanza.
y entonces distanciarnos, poder autodistanciarnos, que es uno de los recursos espirituales que tenemos como seres humanos, y desde aquí, desde este autodistanciamiento, poder entonces distanciarme de esos síntomas para poder habilitar el espíritu y que el espíritu pueda ver posibilidades. Yo siempre les digo, cuando hay un problema, por lo menos tenemos 5 diferentes soluciones. Pero si tú estás en esa cerrazón, en esa visión gris, oscura, se te cierran las posibilidades y no logras ver. Por eso es poder autodistanciarnos de esos síntomas y entonces poder contactar con nuestra confianza de decir, a ver, también has salido adelante de otras situaciones, has vivido situaciones de crisis donde has logrado salir adelante, confía en todo tu potencial, confía en que sabrás tomar decisiones inteligentes y decisiones significativas y entonces desde ahí abrirte a 5 posibilidades de solución frente a la problemática que estás teniendo. Esa problemática específica que estás teniendo abre un abanico de posibilidades, saca esas 5 soluciones a ese problema y entonces escoge de acuerdo con ese sentir, esa intuición, cuál es la mejor solución desde ahí. ¿No? Poder darnos cuenta, sí, estamos viviendo situaciones difíciles, sí, humanamente estamos sintiendo todas esas emociones, esas angustias, y desde ahí confiar en tu potencial, confiar en tus recursos internos que tienes, y desde ahí tomar estas soluciones. Gracias, Laura. Sí, totalmente válido, ¿no? Cuán importante es poder brindar esas herramientas para que las personas que hoy por hoy están haciendo teletrabajo, ¿no? Puedan tener esa capacidad de elegir, ¿no? Y seguir, digamos, esa ruta tan importante y necesaria. Sí, y ahorita que decía Emma. Ricardo, Sí, quería. a ver. Yo también Sí, tengo otra preguntita. muy Sí. interesante todo lo que has planteado. Me ha abierto un mundo en el tema de logoterapia y trabajo, ¿no? Muy interesante. Y creo que este es uno de los espacios más multidimensionales, porque abarca desde, podemos decir, desde quien está activo ofreciendo un trabajo, ¿no? Puede ser desde la empresa, puede ser, y dentro de la empresa, los equipos de trabajo, la misma persona, los líderes, cada uno de ellos con un rol diferente y además con herramientas que podrían tener también de la logoterapia, ¿no? Me imagino un gerente que pueda estar entrenado para poder motivar a la distancia y siempre, digamos, por Zoom, qué sé yo, ¿no? En otras formas de trabajo, desde herramientas logoterapéuticas, podría ser muy interesante. Pero también desde aquellos que terminan su ciclo laboral en la jubilación. Si vamos como bien señalas, que el trabajo es lo que ofrezco al mundo, ¿cómo me reciclo cuando estoy en una edad laboral en la cual ya no estoy dentro del mercado? Entonces, ¿cómo puedo yo resignificar y cómo puedo abrirme a nuevas formas de trabajo desde el ya no estar en lo de siempre, por edad o por diferentes motivos, que como estamos viendo hay muchas rupturas, ¿no? Menos, digamos, hay limitaciones incluso de acceder a un trabajo. Entonces, creo que eso nos da muchos desafíos para el tema de coaching logoterapéutico, ¿no? De cómo acompañar incluso desde la jubilación o desde el no estar en una labor, ¿no? Sí, es un momento para muchas personas, la jubilación es un momento de júbilo, pero para otras personas es un momento de tristeza, ¿no? Se acabó, de crisis, es una crisis, es un desacomodo. Entonces también vemos otra vez la parte de la actitud. Para algunas personas esa jubilación sí es júbilo, ¿no? Con lo que el nombre significa. Sin embargo, ahora vemos también otra vez algo que se venía dando y que ahora ha cambiado, esta rigidez de poner la fecha, ¿no? De a partir de este momento tú ya no trabajas porque ya estás jubilado. Y ahora volvemos a tener la oportunidad de decir, ¿qué es el trabajo? ¿No? ¿Qué significa el trabajo? Si tú estuviste trabajando no sé cuántos años en una empresa y ahora ya te jubilaste y tu dinámica, tu rutina ya no deja de estar y tienes esas pérdidas, porque hablar de la jubilación también podemos hablar de una pérdida, hay un duelo, hay un proceso de aceptación de ese duelo, pero con esta visión
más amplia, podemos entender que el trabajo no nada más es como tú lo tenías concebido la parte, sino es todo eso que tú puedas aportar al mundo, todo eso que tú puedas dar. Y con toda esa experiencia que tienen por la edad y por todo lo que han vivido, pues son personas que tienen mucha riqueza para aportar y también para aprender. Yo admiro mucho a las personas mayores que siguen queriendo aprender. Esta actitud que quieren aprender, les cuento, y muchos de ustedes ya conocen, tengo una alumna que tiene 96 años, que está aprendiendo de logoterapia, y si está por ahí, la saludo a doña Meche, es una señora encantadora, 96 años, vean la actitud de querer aprender logoterapia por Zoom. Entonces, volvemos a lo mismo, es la actitud que tú elijas tener. Es como salirnos un poco de esta victimez, sino decir, a ver, esto es lo que hay, volvemos a lo mismo, esto es lo que hay y yo elijo, me va a costar trabajo. No es fácil, no es rápido, no es seguro, no es cómodo, lo mismo, pero sí ver que el trabajo hay que resignificarlo y decir, ¿qué puedo aportar al mundo? ¿Cómo me puedo relacionar con el mundo en cuanto a esto? Porque si hablamos por eso del trabajo, desde el enfoque de la logoterapia estamos hablando del valor de la creación, de qué puedo dar, qué puedo ofrecer, qué puedo aportar, ¿no? ¿Qué puedo hacer por el otro, qué puedo dar? Y ahí resignificar el trabajo, pero también saber que hay una relación, un vínculo con el otro, con el mundo, y no aislarnos, y no decirnos porque estamos jubilados, nos aislamos y ya nos quedamos atrás. Ese es uno de los riesgos que yo veo en la humanidad, la falta de apertura, de flexibilidad, de aceptación de las condiciones actuales, el relegarse, el aislarse, el desesperarse y quedarse aislados, y ese para mí sí sería un riesgo. Porque mientras tengas una actitud positiva, mientras tengas ganas de aprender, aunque sea difícil, aunque no sea fácil, aunque sea, no sea rápido, pero mientras tengas ganas de aprender y seguir en el mundo, entonces por eso esa es la actitud. Una persona me decía, es que a mí no me gusta Facebook, es que yo no entiendo nada de eso de Facebook y no me gustan las redes sociales, Instagram y todo. Pero ahora volvemos a la realidad actual. ¿Cuál es la realidad? El estar en las redes sociales es la presencia, es presencia de este mundo virtual. Y eso es otra de las cosas que vemos en esta cuarta revolución industrial, ¿no? Muchas personas van a tener una, dos identidades, van a perder su identidad. Esas son de las cosas que nos está presentando en la actualidad. Por otro lado, también veíamos hace rato cuando decía Ricardo la parte de la logoterapia, cómo podría impactar y integrarse en las empresas con eso de la misión, visión y todo esto de los valores. También vamos a darnos cuenta que en el futuro, con todo esto de las inteligencias artificiales, pues muchos trabajos van a sustituirse por inteligencia artificial. Muchas personas van a salir, ¿no?, de esos trabajos, porque dicen que inclusive, ¿no?, hasta la parte de los trabajos financieros, pues ya las máquinas, la inteligencia artificial va a sustituir eso. Muchos trabajos van a sustituir o van a ser sustituidos por esas inteligencias artificiales. Pero una de las cosas que creo importante reconocer, que cada vez vamos a necesitar trabajar más la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Entonces, la logoterapia nos acompaña justamente al trabajo y al manejo de la inteligencia espiritual, ¿no? Ya vemos que toda esa aportación con Daniel Goleman que hizo ya hace varios años de la inteligencia emocional y que lo sigue haciendo, pero también nosotros desde la logoterapia podemos darnos cuenta de la gran importancia que tiene el manejo de la inteligencia espiritual en las organizaciones. Entonces, es otra de las cosas en las organizaciones. Y claro, si hablamos de las personas jubiladas, que aparte, no sé si les pase, pues yo creo que por la misma edad, ¿no? Cuando dices, no, que está tan joven para jubilarse, entonces tantos años que le quedan, no, hay que reinventarnos, hay que seguir reinventándonos, hay que seguir reorientándonos y saber que tenemos siempre, por el simple hecho de ser humanos, tenemos algo que aportar al mundo, ¿no? Desde ahí siempre. Gracias, Laura. Jackie, ¿tú querías hacer otra pregunta? Sí. Me encanta el tema. Es, digamos, totalmente
Es un alimento y un alimento espiritual porque nosotros todos vivimos el trabajo, de alguna manera. Porque hasta los estudiantes viven del trabajo porque tienen que hacer trabajos. O sea, la palabra trabajo es muy amplia, ¿no? Porque hay una responsabilidad de por medio. Y nombraste a la generación Z. Yo voy a retroceder una generación antes, que es la millennial, ¿no? Estos famosos millennials donde les cuesta trabajo posicionarse de un lugar, son muy rotativos. O sea, esta creación del vínculo, sobre todo laboral, es, digamos, poco probable que estén más de 4 años en un mismo lugar porque no llegan a... Para ellos el movimiento laboral es parte de la vida, cosa que no era para los baby boomers, donde mientras más años durabas, más estabilidad laboral tenías, ¿no? El otro día escuchaba a un baby boomer que tengo yo muy cerca a mí, que me dice, ya voy a cumplir 4 años en el mismo trabajo, yo no soy millennial, ¿no? Pero esa es justamente la creación de los vínculos que ahora están extrañando. Son generaciones, ya los millennials que comienzan a ser las generaciones digitales. Ya de la Z para adelante nacen con todo lo que son textos en la mano. Y es justamente lo que tú dices, esta falta de vinculación en las universidades, ¿no? Donde ahora se ven carencias, justamente porque la comunicación es totalmente virtual. Y lo hemos hablado en alguna oportunidad, Laura. Están en una mesa sentados y todos están con el teléfono texteando o con terceros o entre ellos mismos. Entonces, digamos, la logoterapia definitivamente, para mí sí, Viktor Frankl fue un visionario, porque él nos demostró, ¿no?, la crisis de la época. Pero la crisis de la época va avanzando con cada generación, ¿no? Donde nos da soluciones, y yo invito a las empresas, a los trabajadores y a todo ser humano que se acerque a la logoterapia por las herramientas justamente que tiene de poder encontrar un sentido a la vida, al trabajo, al duelo, a la tristeza, porque se encuentra sentido en realidad a lo que uno desee con su actitud y la libertad de elección para poder seguir en este mundo. La vida nos ha mandado una prueba muy buena este 2020 a todos. Es una, como yo digo, es una película donde es una serie, como si fueran, digamos, estas series famosas que todo el mundo sigue, donde todos están esperando ver el último capítulo con el fin de esta pandemia, ¿no? Me ha encantado, la verdad, Laura, el tema, con una visión muy amplia a todo, porque hemos tocado un poco de todo. Me ha encantado. Mil gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Sí, Realmente gracias. muy bueno. Sí, es cierto, ¿no? Mencionabas hace un momento, por ejemplo, y yo en un momento determinado lo hablé con Bogi Borges, que nos está acompañando, ¿no? Gerenciar o liderar, ¿no? Y cuán importante ahora es que un líder tenga esa capacidad logoterapéutica, esa capacidad humana, ¿no? Para poder, digamos, ser un faro de luz, ser un referente, ¿no? Porque digamos, es reconocer la humanidad de esta crisis, ¿no? Es reconocer la humanidad de esta crisis, es establecer esa empatía, porque esa empatía genera confianza, y esa confianza genera compromiso. Entonces, cuán importante es tener esa visión, ¿no? Esa visión humana que nos permita a nosotros poder afrontar esta pandemia correctamente. Bogi dice, ¿no? El trabajo es parte del trascender. Gracias por compartir estas conversaciones poderosas, nos conectan. Saludos Ricardo, Laura, Emma y Jackie. Gracias, Bogi. Bien, Emma, si quisieras decir algo ya para ir cerrando tu micrófono. He aprendido muchísimo, me ha gustado porque le has dado una perspectiva amplia a un tema en el cual nos compete a todos, porque esto del trabajo, lo que ofrecemos al mundo, da para mucho, ¿sí? Y el tema de la vigencia de la logoterapia, ¿no? Para poder, digamos, humanizar los vínculos, las relaciones y la creatividad que requerimos para justamente ofrecer una logoterapia pertinente a esos espacios, ¿no?
porque tiene muchas herramientas la logoterapia, pero esto nos despierta la idea de la necesidad de la adaptación según la necesidad, ¿no? Para los distintos grupos de edad, las diferentes maneras en las cuales uno ofrece el trabajo o pide trabajo, ¿no? Las diferentes formas, ¿no? Entonces, pero sí también que hay elementos que me ha parecido muy interesante, ciertos elementos que son eternos porque son parte de lo humano, ¿no? Que es comunicarnos, gestionar las emociones, el cambio desde adentro, cómo todavía hay temas tremendamente vigentes que tienen que ver con la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual, y cómo en ese tiempo están en la primera línea, digamos, de las necesidades. Cambiará muchas cosas, pero eso sigue estando vigente también. Bueno, gracias Laura, gracias. Muchas gracias Emma, por esta invitación, gracias. De mi parte agradecerte, Laura, porque hemos podido en tan poco tiempo poder ampliar, digamos, temas tan importantes y actual, ¿no? Tan actual hoy día porque el trabajo en este momento, muchos se sienten, ay, no sé qué palabra usar porque no quiero ser tan fuerte, pero como que no tienen límites, ¿no? Y a veces uno mismo tiene que ponerse los límites y aquí también aparece el miedo. Entonces yo preguntaría, ¿el miedo a qué? ¿No? Cuando el respeto al ser humano es lo que se tiene que tener como prioridad, ¿no? Entonces, dejas mucha reflexión en mí y de verdad que los invito a que volver a ver el programa, repetirlo una y otra vez para poder tener en cuenta estos conceptos tan importantes que nos has regalado hoy día. Mil gracias, Laura. Ay, muchas gracias, Gracias, Jackie, por esta gran invitación. Sí, mira, creo que ha sido sumamente importante dar un enfoque empresarial, ¿no? Un enfoque laboral, logoterapéutico, lo relevante y lo importante que significa rescatar lo humano del ser humano, ¿no? Con un enfoque donde uno es responsable, ¿no? Libremente responsable de elegir qué actitud. Elegimos ser protagonistas o víctimas, ¿no? Entonces, creo que es importante que la actitud acompañe a ser protagonista, ¿no? Y yo personalmente, y lo digo con evidencias, el personal, digamos, cuando es acompañado, ¿no? Y es reconocido como tal, su productividad se eleva sustancialmente, ¿no? Entonces, por mi parte, Laura, te agradezco muchísimo por haber compartido este espacio con nosotros, esta visión de empresa. Gracias a Bogi, gracias a Alexis que nos acompaña y a las otras personas que estuvieron, que bueno, por razones X se tuvieron que retirar. Y antes de cerrar, quería yo mencionar lo siguiente. Este momento o este espacio, momento para un café, es el último del año, ¿no? Y hemos querido cerrarlo contigo, digamos, ya con un enfoque hacia la empresa. Dos, están cordialmente invitados todos ustedes, y espero que puedan acompañarnos, el miércoles 16 de diciembre a las 7:30 hora de Perú, ¿no? Vamos a hacer un cierre y vamos a celebrar, ¿no? Este año 2020, aunque sea un poco quizá paradójico, pero no, vamos a celebrar este 2020, vamos a celebrar, digamos, que podamos tener estos vínculos virtuales, ¿no? Que ya lo hemos conversado. Creo que si la pandemia no se hubiera dado, no nos hubiéramos conocido, ¿no? Hubiéramos esperado algún congreso, no sé, en Valencia, España, o qué sé yo, para poder ir ahí conocernos, ¿no? Pero aquí estamos, ¿no? Y realmente nos gustaría que nos acompañen este miércoles 16 a las 7:30 hora de Perú, porque Centras, el Centro Latinoamericano de Logoterapia, Coaching y Tantología, va a hacer un cierre, ¿no? Y de verdad sería estupendo que estén con nosotros. Alexis, gracias por tu compañía, estamos en contacto. Por mi parte, Laura, muchísimas gracias por estos minutos que hemos compartido y será hasta otro momento. Ay, muchísimas gracias Ricardo, gracias Emma, gracias Jackie.
Muchísimas felicidades a este programa de Momentos para un Café. Los felicito por todas esas grandes aportaciones y bueno, qué riqueza el poder estar vinculados y poder estar hablando de la logoterapia. Les agradezco mucho y bueno, les mando un abrazo a todos. Gracias, feliz descanso. Adiós. Chao, chao, buenas noches. Adiós. Chao, chao. Gracias, Laura. bye. Adiós, 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 gracias. bye. Bye.